Una niña de 8 años se levantó en medio del tribunal y dijo algo que cambiaría para siempre la vida de su madre y haría llorar al juez más duro del país. Pero lo que estaba a punto de suceder era mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Todo comenzó una mañana cuando Isabela, mientras desayunaba sus cereales favoritos, escuchó a su mamá sollozando en silencio tras la puerta del baño por cuarta vez esa semana. Su pequeño corazón se apretó cuando vio cómo María, su madre, salía con los ojos hinchados, pero fingiendo una sonrisa radiante. «Buenos días, mi amor», le decía María mientras le acariciaba el cabello. Pero Isabela ya no era una niña cualquiera. A los 8 años había desarrollado esa intuición especial que tienen algunos niños para percibir cuando algo terrible está destruyendo a sus padres por dentro. «Mamá, ¿por qué lloras tanto?», preguntó Isabela con esa franqueza brutal que solo los niños poseen. María se paralizó. Su pequeña hija la había descubierto en su momento más vulnerable. «No lloro, cariño. Mamá solo está un poco cansada», mintió María, pero sus palabras se quebraron como cristal. Lo que María no sabía es que Isabela había estado escuchando las llamadas telefónicas nocturnas durante semanas. Había oído palabras que una niña de 8 años no debería conocer: demanda, custodia, amenazas, abogados caros. Había visto cómo su madre vendía sus joyas, una por una, para pagar facturas que llegaban con sellos rojos y letras amenazantes. Pero había algo más, algo que destrozaría el corazón de cualquier madre. Isabela había escuchado cuando su padre, durante una de esas llamadas crueles, le dijo a María algo que la marcaría para siempre: «Nunca volverás a ver a Isabela. Me aseguraré de eso. Tienes 2 semanas para decidir. O renuncias a todo, o te quito a tu hija para siempre». En ese momento, Isabela entendió algo que ningún niño debería entender tan temprano: que su familia se estaba desmoronando y que su madre estaba librando una batalla que parecía imposible de ganar. Durante los siguientes días, Isabela observó cómo su madre se consumía. María había perdido 5 kilos en 2 semanas. Sus manos temblaban cuando intentaba hacer el desayuno. Sus sonrisas se habían vuelto desesperadamente falsas, y por las noches Isabela la escuchaba caminar por la casa como un fantasma atormentado. Fue entonces cuando Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. Una tarde, mientras María creía que su hija jugaba en su habitación, Isabela se sentó frente a la computadora familiar y escribió en el buscador: «¿Qué hacer cuando tu papá quiere quitarte de tu mamá?». Lo que encontró la llenó de una determinación que muy pocos adultos poseen. Descubrió algo extraordinario: los niños también tenían derechos. Y más importante aún, descubrió que su voz importaba. Isabela pasó los siguientes 3 días leyendo todo lo que podía encontrar sobre derechos de los niños, custodia y tribunales de familia. Su pequeña mente absorbía información con la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota. Pero lo que estaba a punto de hacer iba más allá de cualquier cosa que una niña de 8 años hubiera intentado jamás. El día del juicio había llegado. María se despertó con el estómago destrozado. Se había gastado todos sus ahorros en un abogado de oficio que apenas había hablado con ella 30 minutos. Del otro lado, Roberto, su exesposo, había contratado al bufete más caro de la ciudad. Cuando María despertó a Isabela para llevarla a casa de la abuela, se encontró con algo que la dejó sin palabras. Isabela estaba vestida con su mejor vestido, el que usaba para ocasiones especiales, y tenía una carpeta azul en sus pequeñas manos. «Mamá, voy contigo al tribunal», anunció Isabela con una seriedad que no era propia de su edad. «No, mi amor, los tribunales no son lugar para niños», respondió María, pero su voz se quebró al ver la determinación en los ojos de su hija. «Mamá, escúchame. Yo también tengo derechos.
Y quiero defenderlos, dijo Isabela con una firmeza que hizo que María sintiera un escalofrío. Había algo diferente en su pequeña hija, algo que no había estado ahí antes. Durante el camino al tribunal, Isabela no habló. Sostenía su carpeta azul contra su pecho como si contuviera el secreto más importante del mundo. María la observaba por el espejo retrovisor, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. No tenía idea de lo que su hija había estado planeando. Al llegar al tribunal, el contraste era brutal. Roberto llegó en un Mercedes negro, acompañado de 3 abogados en trajes que costaban más de lo que María ganaba en 6 meses. María llegó en un taxi viejo, acompañada solo de Isabela y su abogado de oficio, un hombre de 60 años que parecía haber perdido la esperanza mucho tiempo atrás. Cuando entraron a la sala, Isabela observó todo con los ojos más grandes que María hubiera visto jamás. Los techos altos, las bancas de madera, el estrado imponente donde se sentaría el juez. Era como entrar a una catedral de justicia, pero para una niña de 8 años debía parecer un lugar aterrador e inmenso. El juez Martínez entró a la sala. Tenía fama de ser el más estricto del distrito. En 40 años de carrera, nadie lo había visto derramar una sola lágrima. Sus decisiones eran frías, calculadas, basadas únicamente en hechos y leyes. Lo que estaba a punto de suceder desafiaría todo lo que este hombre pensaba que sabía sobre justicia. Los abogados de Roberto comenzaron su presentación. Hablaron durante 1 hora sobre la inestabilidad emocional de María, su situación económica precaria, su incapacidad para proveer el estilo de vida que Isabela merecía. Cada palabra era como una puñalada para María. Escuchó cómo reducían su amor maternal a estadísticas y números, cómo convertían su lucha diaria por sacar adelante a su hija en evidencia de incompetencia. Isabela, sentada junto a su madre, apretaba los puños. Su carpeta azul descansaba en su regazo, esperando el momento perfecto. Cuando llegó el turno del abogado de María, su presentación fue breve y descolorida. Era evidente que no tenía los recursos ni la experiencia para competir contra el arsenal legal que Roberto había desplegado. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Isabela se levantó de su asiento. Su pequeña figura se alzó en medio de la solemnidad del tribunal. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. «Señor juez», dijo Isabela con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. Su madre intentó hacerla sentar, pero Isabela se mantuvo de pie, sosteniendo su carpeta azul como un escudo. El juez Martínez frunció el ceño. En 40 años de carrera, jamás había visto a una niña interrumpir un procedimiento judicial. «Niña, este no es tu lugar para hablar», dijo el juez con su voz autoritaria. Pero Isabela no se inmutó. «Señor juez, tengo 8 años, pero también tengo derechos. Y según el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tengo derecho a expresar mi opinión en todos los asuntos que me afectan, y mis opiniones deben tomarse en cuenta según mi edad y madurez». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los abogados de Roberto intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Una niña de 8 años citando legislación internacional? El juez Martínez se inclinó hacia adelante. Por primera vez en décadas, algo había capturado completamente su atención. «Muy bien, niña. Tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir». Isabela abrió su carpeta azul. Sus pequeñas manos temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «Mi papá dice que mi mamá no puede cuidarme porque no tiene dinero. Dice que yo necesito cosas caras para ser feliz. Pero, señor juez, yo quiero contarle qué es lo que realmente necesito». Isabela sacó de su carpeta una foto.
Era una imagen de ella y María abrazadas en un parque, ambas sonriendo con una felicidad pura y genuina. Necesito a alguien que me abrace cuando tengo pesadillas. Mi mamá lo hace. Mi papá nunca lo hizo, ni siquiera cuando vivíamos juntos. El juez observó la foto. Algo en su expresión comenzó a cambiar. Necesito a alguien que sepa que mi comida favorita son los espagueti con mantequilla, que mi color favorito es el morado, y que cuando estoy triste me gusta que me lean cuentos. Mi mamá sabe todo eso. Mi papá no sabe ni cuándo es mi cumpleaños. Un silencio sepulcral llenó la sala. Roberto se removió incómodo en su asiento. Isabela sacó otra foto de su carpeta. Era una imagen de ella haciendo la tarea mientras María trabajaba en la computadora familiar. Mi papá dice que mi mamá no puede ayudarme con mis estudios porque no fue a la universidad. Pero, señor juez, mi mamá se queda despierta conmigo hasta las 10 de la noche, ayudándome con matemáticas, aunque tenga que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Los ojos del juez Martínez comenzaron a brillar de una manera extraña. Mi papá dice que mi mamá es inestable emocionalmente. Pero yo quiero preguntarle algo, señor juez. ¿No es normal que una mamá llore cuando le quieren quitar a su hija? La voz de Isabela se quebró ligeramente, pero continuó. He visto a mi mamá vender sus anillos, sus collares, todo lo que tenía valor para pagar mis útiles escolares y mi comida. Y cuando yo le preguntaba por qué vendía sus cosas bonitas, ella me decía, porque tú eres lo más bonito que tengo. María comenzó a llorar en silencio. Varias personas en la galería se secaron los ojos disimuladamente. Isabela sacó otro documento de su carpeta. Señor juez, aquí tengo algo más. Son las notas que mi maestra escribió sobre mí este año. Leyó en voz alta. Isabela es una niña equilibrada, responsiva y cariñosa. Muestra estabilidad emocional y un fuerte vínculo familiar. Es evidente el amor y cuidado que recibe en casa. Los abogados de Roberto se miraron con preocupación. Esto no estaba yendo como esperaban. Pero Isabela no había terminado. Mi papá dice que puede darme una vida mejor porque tiene más dinero. Pero, señor juez, yo ya tengo la mejor vida posible. Tengo una mamá que me ama más que a su propia vida. Isabela se acercó al estrado del juez. Su pequeña figura se veía diminuta ante la imponente mesa de madera. Señor juez, ¿puedo hacerle una pregunta? El juez Martínez asintió, completamente cautivado por esta niña extraordinaria. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo una hija. ¿La ama? Con todo mi corazón. ¿Estaría dispuesto a renunciar a todo por ella? Sin dudarlo. Isabela asintió con una sabiduría que no correspondía a su edad. Eso es exactamente lo que mi mamá está haciendo por mí en este momento. Ella está aquí, luchando contra abogados poderosos y hombres ricos, porque me ama. Mi papá está aquí porque quiere ganar. El juez Martínez se recostó en su silla. 40 años de experiencia no lo habían preparado para este momento. Pero Isabela tenía una última carta que jugar. Señor juez, tengo algo más que enseñarle, algo que descubrí por accidente. Isabela sacó de su carpeta varios documentos impresos. Cuando mi papá se fue de casa, yo escuché cuando le gritaba a mi mamá que él no quería pagar pensión alimenticia. Dijo que prefería gastar el dinero en una batalla legal que dárselo a mi mamá. Un murmullo de desaprobación llenó la sala. Isabela continuó. Así que busqué en internet cuánto cuestan los abogados caros. Y descubrí algo muy interesante. Mostró los documentos al juez. Mi papá ha gastado en estos 2 meses de juicio 3 veces más dinero del que me habría costado mantenerme durante un año completo. ¿No le parece extraño, señor juez? Si realmente se preocupara por mi bienestar económico, ¿no habría sido más fácil y más barato simplemente pagar la pensión? Los abogados de Roberto se pusieron nerviosos.
Esta niña había encontrado una contradicción fundamental en su caso. El juez Martínez miró directamente a Roberto, quien evitó su mirada. Isabela se acercó aún más al estrado. «Señor juez, hay algo más. Algo que mi papá no sabe que yo sé». Su voz se volvió más suave, más íntima. «Hace 3 semanas escuché cuando mi papá hablaba por teléfono con su novia nueva. Le decía que cuando ganara la custodia me mandaría a un internado, que una niña sería un estorbo para su nueva vida». El silencio en la sala era ensordecedor. «Mi papá no me quiere conmigo, señor juez. Solo quiere lastimar a mi mamá y me está usando como un arma para hacerlo». Roberto se puso de pie bruscamente. «Eso es mentira», protestó. Pero Isabela no se intimidó. «Es mentira, papá. ¿No le dijiste a Carla que yo sería un problema? ¿No le prometiste que me mandarías lejos para que pudieran estar solos?» Roberto se quedó sin palabras. Su rostro se puso pálido. Isabela se dirigió nuevamente al juez. «Señor juez, quiero hacerle una última petición. No como una niña, sino como una persona con derechos». Su voz se llenó de una determinación feroz. «Mi mamá y yo somos un equipo. Cuando ella está triste, yo la consuelo. Cuando yo tengo miedo, ella me protege. Cuando tenemos hambre, compartimos lo poco que tenemos. Cuando reímos, el mundo entero desaparece». Isabela tomó la mano de su madre. «No somos ricas, señor juez, pero somos completas. Mi mamá no es perfecta, pero es mía. Y yo soy suya. Y nadie, ni siquiera mi papá, tiene derecho a destruir eso». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del juez Martínez. En 40 años de carrera había visto de todo. Había tomado decisiones que cambiaron vidas. Había separado familias. Había reunido otras. Pero nunca había presenciado un amor tan puro y una sabiduría tan profunda en alguien tan pequeño. Isabela miró directamente a los ojos del juez. «Señor juez, usted puede darme una casa más grande, ropa más cara, vacaciones más lujosas, pero no puede darme una mamá que me ame más de lo que mi mamá me ama. Y eso es lo único que realmente importa». Su voz se quebró finalmente. «Por favor, no me separe de mi mamá. Ella es lo único bueno que tengo en este mundo, y yo soy lo único bueno que ella tiene en el suyo». Isabela volvió a su asiento y tomó la mano temblorosa de su madre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero mantenía la cabeza en alto. El juez Martínez se quitó los lentes y se secó los ojos sin disimulo. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso los abogados de Roberto habían bajado la mirada. Durante 5 minutos que parecieron una eternidad, el juez no habló. Simplemente observó a Isabela y a María, tomadas de la mano, esperando un veredicto que definiría sus vidas. Finalmente, el juez Martínez habló. «En 40 años de carrera he visto muchos casos de custodia. He escuchado argumentos brillantes de abogados costosos. He revisado miles de documentos y evidencias. Pero nunca, jamás, había escuchado una defensa tan poderosa como la que acabamos de presenciar». Su voz se llenó de una emoción contenida. «Isabela, has demostrado una madurez y una sabiduría que muchos adultos no poseen. Has defendido no solo tu derecho a permanecer con tu madre, sino el derecho fundamental de toda familia a permanecer unida cuando existe amor genuino». El juez miró directamente a Roberto. «Señor Roberto, usted ha gastado una fortuna tratando de demostrar por qué puede ofrecer una mejor vida a su hija, pero su propia hija acaba de demostrar algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, que ya tiene la mejor vida posible con su madre. La decisión del tribunal es la siguiente. La custodia completa de Isabela queda con su madre, María. Además, ordeno el pago inmediato de la pensión alimenticia que corresponde por ley.
más una compensación por los gastos legales innecesarios en los que incurrió la madre para defender un derecho que nunca debió haber estado en cuestión. María colapsó en llanto. Isabela la abrazó con todas sus fuerzas. El juez Martínez se puso de pie. Isabela, quiero que sepas algo. Hoy no solo has ganado el derecho a quedarte con tu madre, has recordado a todos los presentes qué es lo que realmente importa en la vida. Has sido la abogada más convincente que jamás haya pisado mi tribunal. Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Gracias, señor juez. Solo estaba defendiendo mi familia. 3 meses después, Isabela recibió una carta del Colegio de Abogados de la ciudad. La habían nombrado embajadora honoraria de los derechos del niño. Su discurso en el tribunal había sido grabado y se había vuelto viral en redes sociales, inspirando a miles de familias que atravesaban situaciones similares. La historia de Isabela llegó hasta el Congreso Nacional, donde se propuso una nueva ley que garantizaba el derecho de los menores a ser escuchados en todos los procedimientos que los afectaran, independientemente de su edad. La llamaron la Ley Isabela. Pero para Isabela, el mayor triunfo no fueron los reconocimientos ni la fama. Fue despertar cada mañana junto a su madre, desayunar cereales mientras reían y saber que su familia estaba completa nuevamente. 6 años después, Isabela ingresó a la Facultad de Derecho con una beca completa. Su ensayo de admisión llevaba un título simple: El día que defendí el amor. En su primer día de clases, su profesora de Derecho Familiar le preguntó qué la había inspirado a estudiar leyes. Isabela sonrió con esa misma determinación que había mostrado años atrás en el tribunal. Aprendí que la justicia no siempre llega sola. A veces tienes que luchar por ella. A veces tienes que levantarte, sin importar qué tan pequeño seas, y defender lo que amas. Y cuando le preguntaron cuál era su mayor logro hasta ese momento, Isabela respondió sin dudar: salvar a mi familia. Todo lo demás son solo consecuencias de ese primer acto de amor. La historia de Isabela nos recuerda algo fundamental: que el amor verdadero no conoce edad, que la justicia a veces necesita la voz más pura para ser escuchada, y que los héroes más grandes a menudo vienen en los paquetes más pequeños. Porque al final del día, no importa qué tan poderosos sean tus enemigos, qué tan limitados sean tus recursos, o qué tan imposible parezca tu causa, cuando luchas por amor, cuando defiendes a quienes más importan, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Isabela lo aprendió a los 8 años, y su valentía no solo salvó a su familia, sino que cambió las leyes de su país y tocó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. A veces, solo se necesita que una pequeña niña se levante en un tribunal y diga la verdad para que todo cambie, para siempre.